Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García. Aprovechar en Almería las aguas sobrantes del granadino río Guadalfeo no es una idea nada nueva. En 1965, el gobernador civil de Almería, Luis Gutiérrez Egea, ya reclamó la puesta en marcha del trasvase durante una reunión del Consejo Económico Sindical del Sureste ante sus homólogos de Murcia, Alicante y Albacete. El gobernador civil afirmó entonces que de todas las provincias del sureste español, Almería era la más necesitada de infraestructuras debido a la falta de agua. En aquella época, a mediados de los años 60, ya confirmó el interés para Almería de trasvases procedentes del Ebro, del Tajo y del río Castril. Pero, además, el gobernador civil almeriense hace entonces la primera mención formal a la necesidad de aprovechar las aguas de los ríos Cadiar y Guadalfeo. Así lo recogía la prensa provincial el 18 de febrero de 1965. Se da la especialísima circunstancia de que Almería, por una parte, es sureste de España, pero por otra es Alpujarra. Es conveniente que se estudie el aprovechamiento de los ríos Cadiar y Guadalfeo, pues con el agua que de ellos se pierde podría beneficiarse una extensa zona agrícola de la provincia e incluso resolver el problema del agua potable en la ciudad de Almería. En diciembre de 1974, casi 10 años después, el trasvase del río Guadalfeo a Almería sigue siendo una idea, pendiente de hacerse realidad. Ese año de 1974, el Pleno del Consejo Económico Social de la provincia aprueba formalmente solicitar al Gobierno de la Nación un estudio de viabilidad del trasvase para conectar el río Guadalfeo con el río Adra. Es muy curioso que en 1974 se aprueba también un completo paquete de iniciativas de ámbito provincial para aprovechar al máximo los recursos hídricos disponibles, mediante, por ejemplo, la regulación del caudal de los ríos, la realización de varios trasvases y la construcción de embalses y plantas depuradoras. Por ejemplo, se proyecta entonces construir el embalse de la Ventilla en el río Chico de Adra, junto con otros embalses en Canjayar, Nacimiento, Abrucena, Fiñana, Almanzora, Cantoria y Armuña. Se identifica también la necesidad de hacer un trasvase del río Guadiana Menor a la Almanzora que llegue hasta la provincia de Almería, el trasvase del Tajo Segura y la construcción de los embalses de Benínar y Cuevas de la Almanzora. Todo ello sin olvidar la necesidad de planificar un ambicioso plan de construcción de obras de defensa contra avenidas en los campos de Dalías y Níjar. Hacer el trasvase del Guadalfeo hasta Almería fue el plato fuerte del programa electoral del PSOE en 1979. Era la primera campaña electoral en España con la llegada de la democracia, y los socialistas de aquella época fundamentaron su programa electoral en 3 puntos: agua, comunicaciones y comercialización de productos agrícolas. Justo un mes antes de las elecciones, en febrero, el PSOE organizó un multitudinario acto en un conocido hotel de la capital almeriense. Todos los candidatos al Congreso y al Senado defendieron la necesidad a corto plazo de aprovechar las aguas sobrantes del río Guadalfeo para evitar que se viertan al mar. Como todos sabemos, aquellas primeras elecciones democráticas las ganó UCD. Y una de las primeras proposiciones de ley aprobadas por el flamante gobierno de UCD, solo pocos meses después de llegar a Madrid, fue la mejora integral de los regadíos en la provincia de Almería. El gobierno de UCD aseguraba que con su ley de regadíos para Almería iban a regarse más de 100.000 hectáreas. ¿Cómo pensaron conseguir ese ambicioso objetivo? Pues muy fácil. Contemplaron todas y cada una de las propuestas realizadas por el gobernador civil de la provincia en el año 65, incluyendo un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde el río Guadalfeo al río Adra. Habría que esperar 5 años, hasta 1984, para conocer el primer proyecto oficial del trasvase del Guadalfeo al río Adra a través de la presa de Benínar. El estudio técnico de viabilidad
pudo redactarse antes de tiempo gracias a los 25 millones de pesetas aportados por la Caja Rural de Almería, hoy Cajamar, lo que permitió no depender de los plazos oficiales. El autor del proyecto fue el ingeniero abderitano Juan López Martos, el mismo que diseñó la presa de Benínar y que posteriormente sería consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Cuando López Martos presentó su proyecto a la Costa de Granada, dijo que el trasvase del Guadalfeo a Benínar no perjudicaba a nadie y beneficiaba a todos, y confirmó que había aguas sobrantes para traer hasta Almería casi 100 hectómetros cúbicos al año y regar más de 2.000 hectáreas. La presentación del proyecto generó mucha preocupación en Motril y López Martos se vio obligado a hacer declaraciones en prensa rápidamente para aclarar que el trasvase del Guadalfeo a Adra no iba a quitar el agua a la costa de Granada. Los agentes sociales de la zona de Motril empezaron a ver con mucha preocupación ese trasvase de agua al río Adra, ya que tenían miedo de quedarse sin agua para poner en riego nuevas hectáreas en las zonas de Motril y de Salobreña. Los alcaldes y comunidades de regantes de la costa de Granada, en principio, acordaron no oponerse al trasvase del río Guadalfeo a Almería. Sin embargo, los regantes de la costa de Granada fueron poco a poco cambiando de opinión y creando una fuerte corriente en contra del trasvase del río Guadalfeo a Almería. A pesar de los esfuerzos del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Almería, la oposición al trasvase se hizo cada vez más fuerte en toda la provincia de Granada. La tensión fue en escalada hasta llegar a noviembre de 1985, cuando más de 4.000 agricultores de la costa granadina se manifestaron en Motril. Denunciaban la existencia de una supuesta maniobra política para enviar a Almería el agua que se necesitaba en Motril para ampliar los regadíos. Pocos días después de esa manifestación, el entonces gobernador civil en Almería, Tomás Azorín, aparece en la prensa provincial explicando lo siguiente: a los agricultores de Motril no se les cuenta la realidad, ya que se les está diciendo que les van a quitar el agua para dársela a grandes empresas agrarias de Almería que tienen muchos millones. Les ponen el ejemplo de Tierras de Almería y les cuentan algo que es totalmente incierto. No se va a quitar el agua a nadie, sino a aprovechar solo el agua que se está desperdiciando. Pero las llamadas a la calma no tuvieron ningún éxito y en marzo de 1986 más de 13.000 personas cortaron durante varias horas la carretera nacional 340 a la altura de Motril y la nacional 323 a la altura de Vélez de Benaudalla. Los piquetes cortaron el tráfico y ese día una huelga general paralizó la vida diaria en toda la costa de Granada. Solo 20 días después de esa jornada de huelga general, el consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, realiza unas declaraciones que son la sentencia de muerte para el trasvase del Guadalfeo. La Junta de Andalucía olvida repentinamente su defensa de ese trasvase, un proyecto que había apoyado durante años, para cambiar radicalmente de opinión y asegurar lo siguiente: Almería tiene recursos de agua suficientes para el abastecimiento a la población y a sus cultivos. Los problemas actuales se solucionan mediante los recursos procedentes del pantano de Benínar, de la cuenca de la Almanzora y de la reutilización de todas las aguas residuales. Poco después se anuncia la construcción de la presa de Rules con un fantástico y ambicioso proyecto valorado en más de 3.000 millones de pesetas de la época. La patata caliente del trasvase del Guadalfeo a Almería se pasa desde Andalucía al Gobierno central en 1987, diciendo que será Madrid donde se decida si finalmente esa obra se incluye en el Plan Hidrológico Nacional. En 1992, el Ministerio de Obras Públicas confirma el interés en hacer el trasvase de Guadalfeo, pero a condición de que los regantes almerienses paguen el 100% de las obras. Finalmente, en 1995, el Gobierno central empieza a poner todo su interés en la desalación, dejando a un lado para siempre la posibilidad de hacer el famoso trasvase. Así las cosas, 57 años después, en 2022, después de aquella primera propuesta para trasvasar las aguas de Rules a Almería,
Ni la costa de Granada riega con esas aguas por falta de las tuberías necesarias, ni los regantes de Almería han recibido una sola gota de los excedentes del río Guadalfeo, que desde hace más de 30 años van directamente al mar. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.